Muy buenas noches, amigos y hermanos. Sean una vez más bienvenidos a las lecciones por video del Ministerio de Células de Misión 30 más. En esta oportunidad vamos a hablar un tema breve pero muy importante, porque vamos a hablar acerca de la tarea que todo creyente debe tener acerca de la evangelización. Nosotros hemos implementado las células con el deseo de alcanzar mayor cantidad de personas con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es nuestro deseo que a través de las células tú puedas invitar a más amigos, más compañeros de trabajo, de estudios, familiares, y presentarles la palabra de Dios. En esta lección queremos responder tres preguntas. La primera, ¿qué es lo que debemos de testificar? ¿Qué es lo que debemos de hacer los creyentes al momento de invitar a otras personas o de hablarles acerca del Señor? Lo segundo es cuál es ese mensaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hablar, que decir? ¿Cuál es el mensaje? Y en tercer lugar, ¿por qué debemos hacerlo? ¿Por qué decimos que todo creyente debe de testificar? Vamos a tratar de responder esas tres preguntas de una manera breve, pero clara, de tal forma que te animes y yo también, y todos juntos nos animemos a compartir la palabra de Dios, a evangelizar, a invitar, a predicar la palabra de día y noche a todas las personas que el Señor nos dé el privilegio de hablarles. Pero primero vamos a orar, ¿qué te parece? Vamos a dar unas palabras de oración al Señor para que nos guíe en esta clase, ¿sí? Así que ahí donde tú estás, inclina tu rostro y digamos, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te suplicamos, Señor, que tú nos guíes en esta clase acerca de la evangelización y que nos ayudes a ser conscientes del gran privilegio y la gran responsabilidad que es compartir acerca de tu Hijo, el Salvador del mundo. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Muy bien. Cuando hablamos acerca de qué es lo que debemos de testificar, cómo debemos de hacerlo, hay algunas personas que piensan que tal vez solamente con invitar a las personas a una iglesia, invitarles a un culto, invitarles a una reunión de jóvenes, invitarles a una célula, y ya están testificando. Pues déjame decirte que no es así. Si bien es cierto, es importante invitar a otras personas, invitar amigos, invitar familiares, invitar compañeros de estudio, de trabajo, invitarlos a la iglesia, invitarlos a los cultos, invitarlos a la célula. La verdad, lo que la Biblia nos enseña es que el creyente tiene que estar en la capacidad de poder presentar el Evangelio de manera completa, y eso es mucho más profundo que solamente invitar a una persona a un culto. Lo que primero que tendríamos que decir, ¿verdad, hermanos? Es que la palabra de Dios nos da la tarea, nos da la encomienda, que es conocido como la Gran Comisión, y esta gran comisión significa que todo creyente, tú y yo, tenemos que presentar el Evangelio en todas partes y a todas las personas. Por ejemplo, acompáñenme a ver algunos textos donde la Biblia nos habla justamente de este asunto. Marcos, capítulo 16, verso 15, dice el Señor Jesús, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. También tenemos el texto más conocido de la Gran Comisión, un texto que muchos de nosotros conocemos ya, Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La comisión está clarísima. El Señor Jesús ha mandado a todos sus discípulos, los de ese tiempo y nosotros que vivimos ahora, a predicar el Evangelio. Y mira, no solamente a predicar el Evangelio, a hacer discípulos, a bautizarles, a enseñarles todas las palabras que el Señor Jesús nos mandó. Entonces, cuando tú estás en la célula, estás cumpliendo la gran comisión. La idea es que allí en la célula, no solamente el líder de la célula, sino que tú también, todos juntos, estemos guiando a las personas, discipulando nuevos creyentes, enseñando la palabra de Dios. Qué gran privilegio, todos tenemos la oportunidad de servir al Señor. Otro texto más, 2 Timoteo capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice la Escritura que los creyentes tenemos que hacer la labor de evangelista. Tenemos que compartir el evangelio a un mundo que rechaza la palabra de Dios. Y tú me dirás, ¿por qué tenemos que hacerlo entonces si el mundo rechaza la palabra de Dios? Bueno, básicamente tenemos que hacerlo porque el Señor Jesús viene para juzgar a los vivos y a los muertos. Y hermanos, en nuestras manos está la posibilidad de poder alcanzarles el mensaje de salvación a muchas personas. Y dime, ¿no crees que sería egoísta no compartir el mensaje de salvación a las personas que están perdidas? Pues necesitamos compartirlo, ¿verdad? Necesitamos hablarle a otras personas, necesitamos. Piensa conmigo, ¿cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio a una persona? No te pido que me lo respondas, piénsalo en ti, en tu interior. Recuerda cuál ha sido la última vez que has compartido a alguien. Tal vez ya es tiempo de que comencemos a predicar la palabra de Dios de una manera más continua. Otro texto, Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 14 al 15 dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No solamente tenemos que compartir la palabra de Dios, sino que tenemos que estar prestos, listos, dispuestos, preparados, para que en cualquier momento tengamos la oportunidad de dar testimonio del Señor Jesús. A veces me ha pasado en el trabajo que de pronto había una reunión, una celebración de cumpleaños o Día del Padre, y de pronto por ahí alguien me pregunta, Rubén, ¿quieres dar unas palabras? La oportunidad perfecta para compartir. A veces no se puede en el día a día del trabajo, pero esa es una oportunidad preciosa, la gente está escuchando y es posible hacer y predicar la palabra de Dios en cualquier momento que Dios nos provea, que Dios nos permite, en un almuerzo, en el taxi, en el carro, caminando en el mercado. Hay oportunidades que Dios nos da, hay que aprovecharlas y compartir la palabra de Dios. ¿Qué te parece? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, miremos el ejemplo del Señor Jesús. Miremos que Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto y mira lo que el Señor Jesús hacía y mira lo que también la iglesia del primer siglo hacía. Primero vamos a ver el ejemplo del Señor Jesús. ¿Qué te parece? Lucas capítulo 8, verso 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Qué maravilloso. No solamente el Señor Jesús predicaba la palabra de Dios, predicaba el Evangelio, anunciaba el Evangelio, sino que también Él llevaba a sus discípulos para que aprendieran, para que vieran y pudieran luego después también compartir el Evangelio ellos. Y así fue exactamente. La iglesia del primer siglo se caracterizó por ser una iglesia evangelística, por ser una iglesia con pasión por las almas, por ser una iglesia que tenía pasión por predicar la palabra de Dios. Mira por favor lo que dice Hechos 5:42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué es lo que queremos hacer con las células, mi amigo, mi hermano? Es ampliar las oportunidades que Dios nos da de predicar la palabra. Nosotros, como tú bien sabes, nos reunimos los sábados a las 8, y si tal vez no estás viniendo a las reuniones de Misión 30, pues ¿qué esperas? Te esperamos. Acá hay un buen tiempo con los jóvenes, con comida, con alabanzas, con tiempo para aprender la palabra de Dios y compartir todos juntos. Te animo, ven, no te pierdas de esa bendición. Pero queremos tener más tiempo, más días para predicar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos reunimos en células para compartir como familia, como un pequeño grupo, para animarnos mutuamente, para orar los unos por los otros, para poder confortarnos, alentarnos en la fe, pero también para poder invitar a otras personas que tal vez se sentirían un poco cortas de ir a la iglesia, pero sí pudieran ir a visitar a nuestras casas. Y allí, como dice el texto bíblico, en el templo y en las casas, ¿qué hacemos? Enseñamos y predicamos de Jesús. Compartimos la palabra de Dios. Y tú tienes ese privilegio, así que te animo
Te animo a que no seas solamente un espectador, te animo a que no solamente seas un asistente pasivo, sino que formes parte de lo que se está haciendo. Te acerques a tu líder de célula y le digas, hermano, hermana, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Dame folletos, dame Biblias para compartir. Empieza a animar, a invitar a tus amigos, a tus vecinos y dile, ven, te invito a una reunión en una casa y compartamos la palabra de Dios. Te animo. Otro pasaje, un último pasaje que nos muestra cuál era la evidencia de la iglesia, lo encontramos en Hechos capítulo 8, verso 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y sabemos que Hechos 8 nos habla acerca de la persecución que ocurrió en la iglesia del primer siglo. Pero mira qué maravilloso, a pesar de que hubo persecución, ¿qué hacía la iglesia? Compartía el evangelio. En todo momento siempre podemos compartir el evangelio. Entonces a la pregunta, ¿qué debemos testificar los creyentes? El evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, compartir el plan de salvación, compartir el mensaje de las buenas nuevas, de que Dios envió a su Hijo, Jesús murió por nuestros pecados y nos da la salvación y la vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Segunda pregunta, ¿por qué debemos de testificar los creyentes? Y vamos a tratar de responder esa pregunta, es muy profunda, la verdad. Y si tú recordarás las clases anteriores, alguna lección anterior, la antepenúltima, si no mal recuerdo, donde hablábamos acerca del estado del hombre sin Cristo. ¿Y cuál es el estado del hombre sin Cristo? Está perdido, está condenado. Entonces esa es una de las primeras razones por las cuales tenemos que testificar, porque el hombre está perdido, porque el hombre tiene necesidad de salvación. Esa es su principal necesidad. El texto tal vez más conocido de la Biblia, ¿no? Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Dios envió a su Hijo al mundo para que el que crea en Jesús no se pierda, tenga vida eterna. Y esa es la esencia del mensaje del Evangelio. Las personas pueden tener trabajo, pueden tener estudios, pueden tener dinero, casa, bienes y propiedades, pero no tienen la salvación, están perdidos, van a ir al infierno, el infierno eterno. Entonces el mensaje de las buenas nuevas nos dice que Dios nos ha enviado a su Hijo Jesús para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje que tenemos que compartir a todas las personas, el mensaje de la salvación. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hacerlo porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino para buscar y salvar lo que se había perdido, es el hombre. Lucas capítulo 19, verso 10 justamente nos dice eso, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos que compartir el Evangelio, tenemos que predicar la buena nueva de salvación. Vuelvo a repetir porque el hombre tiene necesidad. Mateo capítulo 9, verso 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabes? Como encargado del Ministerio de Misión 30 más, por la gracia de Dios, te cuento, quiero abrirte mi corazón. Quiero abrir más células. Quiero que la palabra de Dios llegue a más personas. Pero ¿sabes cuál es uno de los problemas que me detienen para poder abrir más células? Que no hay personas dispuestas. Que no hay personas que estén dispuestas a decir, Señor, yo quiero tomar el desafío de prepararme, de orar, de madurar espiritualmente, de ser de buen testimonio y de poder ser líder de una célula con un grupo de hermanos, empezar la obra y comenzar a evangelizar y comenzar a trabajar y comenzar a orar. No hay. Hay pocos. Los obreros son pocos. Te pido por favor, ayúdame orando. Quisiéramos alcanzar más personas, pero nos faltan obreros. Nos faltan hombres y mujeres que le digan, Señor, heme aquí, envíame a mí. Otra razón por la cual tenemos que predicar el Evangelio es porque Dios nos ha encomendado esa tarea. Dice la Escritura que nos somos embajadores de Cristo y se nos ha enviado o se nos ha dado el mensaje de la reconciliación.
La Biblia dice en 2 Corintios 5, 18 al 20, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué es lo que hacemos entonces? En el nombre de Dios, rogamos al mundo, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Qué maravilloso privilegio que se nos da el hecho de ser embajadores, ¿verdad? De anunciar que el Rey viene por segunda vez. Siguiente, tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que predicar el Evangelio, porque así ha diseñado Dios que el hombre sea salvo. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, y lo que se oye es la palabra de Dios. Pero para que la gente oiga, tiene que haber gente que predique. Y para que haya gente que predique, tiene que haber gente que sea enviada. Mira por favor lo que dice Romanos. Vamos un momento por favor al epístola a los Romanos, capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La gente necesita oír, pero ¿cómo oirán, mi hermano, si tú cierras la boca? ¿Cómo oirán si tú no los invitas a la célula? ¿Cómo oirán si tú no los invitas a la iglesia? ¿Cómo oirán si tú no les hablas del Evangelio? La gente necesita de ti. Dios no tiene necesidad del hombre, pero ha decidido que los creyentes tengamos el privilegio de predicar la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 1:21 que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que más bien agradó a Dios salvar a los hombres o los creyentes por la locura de la predicación. Cuando tú predicas, entonces, cuando tú compartes el Evangelio, eres instrumento de Dios en la salvación de las almas. Así que ten en cuenta eso la siguiente vez que compartas el testimonio cristiano, el Evangelio. Por último, tenemos que compartir el Evangelio porque es una tarea, es una responsabilidad que Dios nos ha dado, y por ende Dios nos va a pedir cuentas de esa responsabilidad. Primera de Corintios capítulo 9, verso 16, Pablo dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Qué tremendo, ¿verdad? Pablo dice: ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pobre de mí, dice Pablo, porque es una responsabilidad, y Dios nos va a pedir cuenta de esa responsabilidad. Así que tenemos que tener cuidado. Eso es las razones, muchas de las razones por las cuales tenemos que testificar. Recuerda que existe un infierno eterno, un lago de fuego, y al cual va a ir a parar todas las personas no creyentes. Y no queremos que eso suceda. Queremos que la gente se salve. Queremos que las personas sean salvas, pero necesitan oír el Evangelio. Tercera y última pregunta: ¿cómo podemos testificar efectivamente? Y si bien es cierto, hay estrategias, hay planes, hay muchas maneras de cómo poder compartir. Yo no voy a compartirte en este momento una estrategia o un plan, sino básicamente una serie de pasos, algunas recomendaciones que pudieran ayudar a poder presentar el Evangelio de una manera más efectiva. Y lo primero tal vez que podríamos hacer es orar a Dios y pedirle que nos dé la oportunidad y el privilegio de compartirle a alguien el Evangelio, en el trabajo, en el taxi, en el carro, en el colegio, en la universidad, en el mercado, en cualquier lugar, en el trabajo, poder encontrar una persona con la cual podamos hablar. Y si encontramos una persona, podríamos empezar, segundo paso, podríamos empezar por algún tema en común, tal vez hablar de alguna noticia de momento,
y para tener un tema en común, ¿verdad? Para empezar una conversación. Y a partir de ahí, ya como un tercer punto, llevar a la persona de esa noticia de la que estamos hablando hacia la necesidad espiritual. La mayoría de las personas se van a quejar de que no hay plata, que no hay trabajo, que no hay seguridad, etcétera, etcétera. Pero esa no es la mayor necesidad del hombre. La mayor necesidad del hombre es una necesidad espiritual, necesidad de salvación, necesidad de perdón, necesidad de empezar una vida nueva. Entonces, hacia ahí queremos llevar a las personas, a que puedan entender y comprender. ¿Qué cosa? Ese es el cuarto punto. Comprender que el hombre, todos los seres humanos, somos pecadores y por ende estamos separados de la gloria de Dios. Estamos lejos del Señor, estamos separados de Él, imposible de acercarnos a Él por causa de nuestro pecado y dado que la paga del pecado es muerte, estamos condenados, estamos rumbo al infierno. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Tal vez una persona te diga, pero yo no soy un asesino, yo no soy un violador, yo no soy un ladrón. ¿Es cierto? Seguramente no lo es, pero la Biblia dice que si nosotros ofendemos, aunque sea en un punto, nos hacemos culpables de todo, dice la Escritura. Así que eso es importante. Yo alguna vez he mentido, aunque sea una mentira muy chiquitita, alguna vez he robado, aunque sea un lapicero, pues he ofendido la ley en un punto, soy culpable de todo. Muchas personas dirán, pero ese es exagerado, pero eso es la ley de Dios. Una falla nos hace culpables de todo. Todas las personas somos pecadores, no solamente porque hemos pecado, sino porque nacemos en pecado, nacemos pecadores, inclinados al mal. Por eso es que a las personas es más fácil hacer lo malo que lo bueno, porque tenemos esa inclinación, esa naturaleza pecaminosa. Y tenemos que hablar a las personas de esto. ¿Sí? Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 3 del 9 al 12, son textos que nos hablan acerca de esto. Efesios 2:1 nos dice que estábamos muertos en estos delitos y pecados, textos que nos hablan acerca de cuál es la condición del hombre sin Cristo, sin Dios. Quinto punto, ahora anuncia a la persona la provisión de Dios por el pecado. ¿Qué significa esto? Que Dios, sabiendo que el hombre está condenado, sabiendo que el hombre está perdido, ¿qué ha hecho? Ha entregado, ha enviado a su único hijo para salvarnos, para vivir en esta tierra, morir en la cruz y allí en la cruz pagar el pecado, pagar la pena, del pecado a la muerte por cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que dice la palabra de Dios. Juan 3:16, Romanos 5:8 dice que Cristo murió por nosotros aunque éramos enemigos. Juan 15:13 dice que Él dio su vida por nosotros. Entonces eso es algo muy, muy importante que tenemos que anunciar. Muerte del Señor Jesús por mí, por ti y por todo el mundo. Juan el Bautista dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo murió por mí, Cristo murió por ti, Cristo murió por todos, para que nosotros no tengamos que morir. Esa es la esencia del Evangelio y eso es lo que tenemos que también dejar muy claro. Como sexto punto, ya que Él has anunciado el pecado y la condición del hombre y la provisión de Dios que es Jesús, ahora invítale a esa persona a tomar una decisión de arrepentimiento y fe. Invítale a esa persona que, dado que Dios ha enviado a su Hijo a morir por él, dile, ¿crees el Evangelio? ¿Crees ese maravilloso regalo que Dios te ha dado? ¿No quieres arrepentirte de tus pecados? ¿No quieres venir a Cristo? ¿No quieres volverte a Él, entregarle tu corazón, entregarle tu vida? Invítalo. Sé osado, no tengas temor, invítale a la persona y dile, ¿no quieres aceptar a Cristo? ¿No quieres reconocerle como tu Señor y tu Salvador? Si es así, si Dios te da la bendición de que esa persona acepta y quiere entregar su vida al Señor, entonces acompaña a esa persona en oración, en una oración de arrepentimiento, en una oración de fe, diciéndole, Señor, reconozco mis pecados, he escuchado el Evangelio, te pido que me perdones mis pecados, que me des una vida nueva, que me hagas su hijo o tu hija, ¿no? Acompáñale a esta persona en una oración de fe. Y una vez que esta persona ha tomado una oración, felicítale. Es un hermano de la fe. Dice la Escritura que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que ahora comprométete, toma sus datos, teléfono, Facebook, correo, toda su dirección, todo lo que puedas, toma sus datos y comprométete tú a ser ahora su padre espiritual, su madre espiritual, su guía, discipulándole y enseñándole los fundamentos de la fe cristiana. ¿Sí? Hasta que esta persona ya esté mucho más estable, mucho más fortalecida y pueda también ella compartir el Evangelio de otras personas. ¿Te das cuenta? Dios te ha usado,
te habrá usado para la salvación de un alma. ¡Qué maravilloso! Trata de evitar las conversaciones con personas que hablan de política, que comienzan a discutir de religión. No estamos llamados a discutir sobre religión, ni hablar de política, ni de fútbol, ni de nada de eso. Somos llamados a predicar el Evangelio. Si la persona no quiere oír, entonces es mejor dejarlo allí y ir hacia otra persona que sí esté dispuesta a escuchar el Evangelio. Como conclusiones, hermano, ya para terminar. Dios nos da el privilegio de compartir su palabra y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es la obligación, es la responsabilidad de todo creyente, compartir el Evangelio. Así que te animo, te desafío a que a partir de hoy comencemos a orar y a pedir al Señor oportunidades para predicar la palabra, que empieces a invitar a tus amigos, vecinos, familiares, hermanos, hermanas, tíos, primos, a las células. Compárteles el Evangelio, predica la palabra de Dios y que Dios te use para poder engrandecer su reino y para que muchas más almas sean salvadas. Te dejo entonces ya con su tiempo de grupos y espero de todo mi corazón que sigamos siendo una iglesia con pasión por las almas, una iglesia evangelista que tenga el corazón de alcanzar a más personas con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, que Dios te bendiga.